Como siempre, tenemos el pensamiento anterior, antiguo, que es que cada uno se sujeta al Señor y que nadie debe entrometerse en la vida privada de los hermanos. Pero nuestros hermanos mayores recibieron de parte del Señor que no es así, porque en la iglesia hay autoridad y hay sujeción. Amén. Y todos estamos sujetos los unos a los otros y tenemos que rendir cuenta por nuestra vida y practicar la confesión. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Ahora, este tema es muy interesante. Hoy día creo que cobra una relevancia especial, porque originalmente la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo había un compromiso implícito en cada convertido de que todo tenía que estar en luz. Todos los aspectos de la vida fueran conocidos por todos. De hecho, en la primera iglesia no existía la vida privada. De hecho, como dice la Escritura, tenían todo en común, vendían sus pertenencias, se le entregaban a los pies de los discípulos. Y cuando escuchaban el Evangelio, se arrepentían de sus pecados y los confesaban públicamente. ¿Cómo se verían ustedes ahí, no es cierto, en la calle? Se convierten en el mall, un hermano le predica en el mall y empiezan a confesar sus pecados en voz alta en el mall. ¿Qué tal? En el Jumbo, en la feria. Amén. Eso es lo que sucedía en la iglesia primitiva. Porque estaban dejando una vida vieja y estaban naciendo una vida nueva. Era tal el cambio de vida que todos querían hacer evidente el cambio que Jesús había hecho en sus vidas. Y decidían vivir una vida nueva y un caminar en luz. Lamentablemente con el tiempo, en especial en Occidente, donde hay una fuerte influencia de la Iglesia Católica, se instaura la confesión como sacramento. Todos los que venimos de la Iglesia Católica sabemos, ¿no es cierto?, que nos enseñaron que uno de los sacramentos es la confesión. De ser una convicción natural en el cristiano, espontánea, la Iglesia lo instaura como obligatorio. Esto significa que todos los católicos debían confesarse regularmente y no hacerlo era pecado. Lamentablemente, la Iglesia impone la confesión a todos los ciudadanos que están bajo su dominio. Y como durante años en Occidente la Iglesia tuvo una gran influencia y poder, quien vivía en un país católico debía ser católico. Por lo tanto, cumplir con las leyes de la Iglesia. Es decir, debía confesar sus pecados. Pero la mayoría de la gente no estaba necesariamente convertida. No tenía convicción de pecado que la llevara al arrepentimiento y posteriormente a la confesión. Solamente lo hacían por temor, o por el castigo de la iglesia, o por el infierno. Porque la iglesia amedrentaba constantemente a sus fieles con el infierno. Más tarde la Iglesia Católica, en la Baja Edad Media, crea la Inquisición. Me imagino que todos han escuchado hablar de lo que es la Inquisición. Era un organismo que velaba por el cumplimiento absoluto de la ley de la Iglesia, no de la palabra de Dios, sino que de la Iglesia. Y obligaba a la gente a confesar pecados, incluso pecados no cometidos. O sea, si la Iglesia te decía, usted, por ejemplo, no sé, usted robó. No, yo no robé. Si tú no confesabas, te torturaban hasta que confesaras. Terrible. Con grandes castigos que llegaban a torturas y hasta la muerte en la hoguera. Ante tanta injusticia y abuso, nace la Reforma. Ustedes saben
En el año 1517, Martín Lutero clava en la iglesia o en la catedral, ¿no es cierto?, de Wittenberg las 95 tesis, que a todo esto Martín Lutero era un académico, y la puerta de la catedral no era otra cosa sino el diario mural de la universidad. Ustedes se han fijado, ¿no es cierto?, que en las universidades siempre hay o en los colegios hay un diario mural, y cuando alguien quiere hacer algo o decir algo, coloca en el diario mural unos papelitos. Bueno, eso hizo Lutero. Lutero dijo, ¿no es cierto?, esto, lo que está haciendo la Iglesia Católica con el tema de las indulgencias no es algo que debiera ser normal, que hay que discutirlo, y pone sus 95 tesis para iniciar en el mundo académico una discusión. Pero el Papa no lo tomó así. El Papa lo tomó como una afrenta a la Iglesia Católica y a su autoridad. Por lo tanto, ese día lo excomulgó y le puso precio a su cabeza. La gente que dice que Lutero se fue de la Iglesia no sabe la historia. Lutero nunca quiso salir de la Iglesia Católica. Lutero lo que hizo fue arrancar para salvar el pellejo. Y después, producto de eso, recibió el apoyo de los príncipes alemanes y nace la Iglesia luterana. Pero no fue porque él haya querido dividir la Iglesia. Ahora, debemos entender que la Reforma sobrereacciona al control absoluto que había tenido la Iglesia Católica por siglos en las personas. Y nace el concepto de libertad individual. La verdad es que la Reforma trajo libertad. La Reforma trajo, por ejemplo, libertad espiritual. Porque la gente estaba atada a lo que el Papa decía. Y ahora la gente ya se liberaba de la opresión del Papa para poder tener libertad en la palabra de Dios. Como dice la Escritura, recibiréis la verdad y la verdad os hará libre. Por lo tanto, la palabra de Dios trae libertad. La Reforma le dio un poder a la palabra de Dios y la palabra de Dios trajo libertad. Trajo libertad en el área espiritual. Trajo libertad en la enseñanza. Ustedes saben que el primer lugar donde hubo enseñanza obligatoria para todos los niños fue en Ginebra, donde el pastor de Ginebra principal era Calvino. Él instauró el año 1535 la obligatoriedad de la enseñanza pública y gratuita. Y eso lo hizo porque él decía, no puedes conocer la Biblia si no sabes leer. Y tenían que aprender a leer todos. En ese tiempo, en España o en los países católicos, ni siquiera el 10% sabía leer y escribir. Pero ellos pusieron la educación como algo primordial para que la gente pudiera leer todos los días la Biblia. Tercero, libertad económica. ¿Por qué? Porque resulta que en ese tiempo estaban en la Edad Media, donde el único que tenía, ¿no es cierto?, el poder económico era ya sea el rey, el príncipe, el duque, el conde. El resto vivía en una tiranía, ¿no es cierto?, donde de hecho eran los únicos que tenían que pagar impuestos eran los pobres. Pero en estos países donde se forma la Reforma, ellos comienzan a conocer lo que es la libertad económica, el poder trabajar, la necesidad de trabajar. De hecho, cuando la gente llegaba, por ejemplo, exiliada de otros países a Ginebra, en Ginebra no le daban dinero. En Ginebra
le decían, ¿usted qué sabe hacer? Yo soy zapatero, perfecto. Aquí tiene todos los elementos para que usted trabaje. ¿Y usted qué es lo que sabe hacer? No, yo soy herrero, perfecto. Aquí tiene, ¿no es cierto?, todos los elementos para que usted haga una herrería. Y comienza la gente a trabajar, les enseñaban a trabajar. Y así, ¿no es cierto?, hay una serie de libertades que nacen con la reforma. Ahora, así es como comienzan a crecer los anabaptistas, los menonitas, los cuáqueros y todo tipo de puritanos, ¿no es cierto?, especialmente los que van a Norteamérica. En América del Sur y Centroamérica luchan para obtener una libertad religiosa, uniéndose a movimientos laicos que desean separar el poder de la Iglesia católica y del Estado. Como consecuencia, hoy día en el mundo occidental y principalmente en el mundo occidental existe un amor desmedido por la libertad, pero por una libertad a la individualidad y que lamentablemente también la vemos dentro de la iglesia. O sea, la reforma trajo libertad. La libertad no es mala. La libertad de Dios no es mala. Pero la libertad que busca el hombre a veces es incluso liberarse de Dios. Evidentemente yo no estoy diciendo que la libertad sea algo mala, pero en el nombre de la libertad, el hombre ha tratado de independizarse de Dios. Hoy día tenemos muchas iglesias que enseñan un evangelio privado, que la relación que tú tienes con tu Padre Celestial debe ser privada, que nadie tiene derecho a meterse en tu vida. ¿Han escuchado eso, no? Eso lamentablemente abre muchas puertas al enemigo. Hoy día las iglesias han llegado al extremo de cuidar tanto la individualidad al punto que nadie tiene derecho a preguntarte nada y mucho menos a corregirte. Solo el Espíritu Santo te puede corregir. Y créanme, hermanos, que eso es extremadamente peligroso. Es así como muchos viven una vida religiosa, externa, que no afecta en nada el carácter pecaminoso de las personas. Muchas iglesias tienen muchas actividades, lindos coros, excelentes edificios, obras de teatro, danza, evangelismo, pero la vida individual no se toca. Los miembros siguen viviendo igual como cuando vivían antes de convertirse, o en ocasiones peor que los inconversos. Por ejemplo, vemos que todavía hay muchos que se dicen cristianos y siguen teniendo problemas matrimoniales, divorcios, engaños, mentiras, inmoralidad, falta de perdón, malas palabras, adicciones, etc. Pero, ¿qué nos dice la Escritura, queridos hermanos? Primero, ¿qué nos dice de la confesión? Debemos decir que en el Nuevo Testamento hay prácticas que son normales y que no se explican con mayor claridad porque todo el mundo las practicaba. Por ejemplo, el ayuno. Si uno trata de buscar en la Escritura algo sobre el ayuno, no es mucho lo que se dice, pero la gente ayunaba. Por eso que no se explica, porque hablar de ayuno era algo normal. Por ejemplo, la oración. Vemos que constantemente nos llaman a la oración, pero también sabemos que la primera iglesia era una iglesia que constantemente oraba. Por tanto, cuando uno dice, oye, es que yo quiero aprender a orar, la Biblia no me dice cómo orar, porque era algo normal, era algo natural. La gente oraba, entonces la gente llegaba a la iglesia y lo primero que aprendía era orar. De la misma manera pasa con la confesión. En la primera iglesia la confesión era natural, era espontánea. No había que enseñar respecto de la confesión. Ahora, ¿qué dice la Escritura respecto de la confesión? Hay dos tipos de confesión. La primera es el reconocimiento de ciertas verdades divinas reveladas sobre el carácter y obra de Dios. Por ejemplo, tenemos en Romanos 10:9,
Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Esa es una confesión de una verdad. Y hay muchas en la Escritura. Y nos llama constantemente a que confesemos verdades. Pero no es esa la confesión que vamos a tratar hoy día. La confesión que vamos a tratar hoy día es la segunda. Es el reconocimiento público o privado de la culpabilidad por el pecado, particularmente nuestra ofensa a Dios. Debemos confesar cuando pecamos. En el Salmo 51:4, David dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es una confesión. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproches cuando juzgas. O en 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué pasa si no confieso? No hay perdón de pecados. Y nadie nos limpia de nada. Porque para que el Señor nos limpie y para que el Señor nos perdone, ¿qué tiene que haber? Confesión. En el Antiguo Testamento hay textos explícitos como el Levítico, es un texto largo, pero ahí, ¿no es cierto?, dice claramente que la persona va a traer la ofrenda por su pecado y confesará y el sacerdote hará expiación de su pecado. Porque Moisés constantemente está ordenando al pecador confesarse. Después de confesarse puede llevar la ofrenda a Dios. Y así el sacerdote va a interceder ante el Padre para que reciba el perdón de sus pecados. En Números 5, 6, 7, por ejemplo, dice, habla a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometa cualquier pecado de humanidad, actuando pérfidamente contra el Señor, esa persona es culpable. Entonces confesará los pecados que ha cometido y hará completa restitución del daño causado. Y añadirá un quinto y lo dará al que perjudicó. Esto es impresionante. Porque nosotros a veces confesamos y lo dejamos ahí. Amén, ¿no? ¿Pasa eso? A veces confesamos, pero lo dejamos ahí. Pero el Señor dice no. El que peca tiene que restituir. Y es más, si es económico, tiene que pagar un quinto. Para los que son malos en matemáticas, el 20%. ¿Amén? El 20% del daño provocado se lo tiene que pagar en indemnización a la persona contra la cual pecó. En Josué 7:19 dice, entonces Josué le dijo a Acán, acuérdense, Acán, cuando ellos atacaron Jericó, el Señor dijo, no tomarán nada, porque es anatema. Nada. Pero resulta que Acán encontró bonito el tejido ese, ¿no es cierto?, que era lindo, valioso. ¿Cómo lo vamos a quemar? Es una locura quemar ese tejido maravilloso. Y se lo llevó para la casa. Entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, te ruego, da gloria al Señor Dios de Israel, dale alabanza y declárame lo que has hecho. No me lo ocultes. Lamentablemente, Acán lo ocultó. ¿Cuál fue el resultado? Fue atravesado por una lanza. Amén. La confesión es fundamental para la santidad.
no solamente del culpable, sino que de toda la congregación. Acuérdense que Dios comenzó a castigar la congregación completa por el pecado de Acán. Acán finalmente fue castigado, pero su confesión, su no confesión tuvo un efecto en toda la congregación. Y el castigo trajo temor de Dios a toda la congregación. En el Nuevo Testamento hay pasajes bien conocidos como el Santiago 5:16 que dice: por tanto, hermanos, confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Orad los unos por los otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Qué dice? Que debemos confesarnos. ¿Cómo? Los unos a los otros. Entonces esa idea de que no, yo me confieso directo con el Señor, tengo línea directa, en el tema de la confesión, no. En el tema de la confesión, no. Acá lo dice claramente: confesaos los pecados los unos a los otros. Porque en este texto nos habla de la importancia de la confesión, así como Jacobo, el hermano de Jesús, lo resalta en un contexto donde la confesión era regular. Debemos tomar en cuenta que se iban añadiendo muchos no judíos a la fe y estos no tenían la costumbre de confesar sus pecados. Entonces Jacobo nos dice claramente que el propósito de la confesión pública es, además de recibir el perdón del Padre, para eso tenemos a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que al igual que en el Antiguo Testamento, Él ora e intercede por nosotros delante del Padre para que seamos perdonados. Porque Él se ofreció a sí mismo como ofrenda agradable a Dios. Pero también nos dice Jacobo que tenemos que orar los unos por los otros. Es tal el nivel de nuestro orgullo, hermanos, que no nos atrevemos a confesar nuestros pecados. No solamente a nuestra coyuntura, menos delante de todos los hermanos. A veces cuando hay hermanos que me han confesado algún pecado, me dicen, pero que no se entere nadie. Obviamente no le voy a contar a nadie, pero los primeros hermanos confesaban abiertamente. Tampoco se trata de andar confesando al medio mundo todos los insultos. Oye, pequé. No. Esto se da en un contexto de una reunión donde una persona, ¿no es cierto?, están, por ejemplo, imagínense en un grupo casero. Un hermano se para y dice: ¿saben qué? Tengo un dolor en mi corazón porque pequé. Y confiesa el pecado. Y los hermanos oran. Y listo, y se acabó. Ahí quedó. Nunca más se habló del tema. Pero se confesó. Pero somos tan orgullosos. Santiago nos dice: debemos confesar públicamente. No siempre delante de toda la congregación, pero al menos de un grupo de hermanos, compañeros de batalla, mis más cercanos, mi familia. Debemos aprender a abrir nuestro corazón, debemos arrepentirnos, pero también estar dispuestos a humillarnos delante del Señor y de nuestros hermanos. Y ojo, confesar sin esconder nada. Sinceramente, valientemente, para que nuestra confesión honre a Dios. No hay nada más ineficiente, no hay nada más inútil que confesar la mitad de un pecado. Es como no confesar nada. Te pones colorado
te avergüenzas por nada. No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo. Esa persona que confiesa la mitad de un pecado o los 3/4 partes del pecado, hermano, si te pusiste rojo, aprovecha y tíralo todo. Saca todo de tu corazón. Confiésalo todo para que realmente recibas el perdón de parte del Señor. Fíjense el caso de Ananías y de Zafira. Ellos pecaron. ¿Por qué pecaron? Porque ellos vendieron su propiedad, entregaron a los apóstoles, pero no entregaron todo, entregaron una parte, pero según ellos habían entregado todo. Entonces mintieron. Vendieron, por ejemplo, imagínense, vendieron la propiedad en 100 millones y llegaron con 50 millones. Entonces Pedro le dice a Ananías, ¿vendiste en 50 millones la propiedad? Sí. ¡Pum! Se murió. Brutal. Brutal. ¿Qué hubiera pasado si él le hubiera dicho, no, lo vendí en 100, pero la verdad es que me quiero quedar con 50? No habría pasado nada. Totalmente lícito. De hecho, Pedro le dice, si la propiedad era tuya, no tenías ninguna necesidad de venderla. Tú quisiste venderla, pero porque le estás mintiendo al Espíritu Santo, los jóvenes que están acá presentes van a enterrarte. Después llega Zafira, la esposa, le dice, oye, ¿vestiste en 50 millones la propiedad? Sí, le dicen 50 millones, no. Lo mismo que le pasó a tu esposo, te va a pasar a ti. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Uno no puede engañar a Dios. Y cuando tú le estás contando media verdad al hermano con el cual te estás confesando, estás engañando al Espíritu Santo. No al hermano. El hermano, ¿qué le importa al hermano si fue más, fue menos? Le da lo mismo. Y el Señor te va a perdonar por el 100. El Señor te va a perdonar por el 100. Pero si tú le das solamente el 50% de la información, no te va a perdonar por nada. Por 0. Porque no estás siendo sincero. Porque estás tratando de engañar al Espíritu Santo. Santiago dice que esa confesión, más la oración de los hermanos, no solamente nos perdona, sino que también nos sana. Y aquí debemos prestar mucha atención, porque el pecado no solamente ofende a Dios, el pecado enferma. A mí me da una tristeza ver cuando hermanos pecan y caen en una espiral de destrucción impresionante. Y uno dice, ¿cómo si este hermano yo lo conocí? Era un hermano bueno, era un hermano que amaba al Señor. ¿Cómo llegó a este nivel de pecado, de destrucción, de autodestrucción? Porque el pecado enferma. Por eso la palabra dice, más les habría venido el no haber conocido nunca al Señor. El pecado trae enfermedades psicológicas como la apatía, la depresión, la ansiedad, el temor, el desánimo. Y también trae enfermedades físicas. Mientras callé, dijo David,
mis huesos se secaron. No conozco uno, conozco muchísimos testimonios de personas que estaban todas así tullidas, y cuando confiesan sus pecados, el Señor los restaura. En Corinto, cuando Pablo dice que debemos llegar a la cena del Señor habiéndonos examinado primeramente, es decir, limpios, en 1 Corintios 11:30 dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen, por no decir que se murieron. Y lo agrega para darnos fe y convicción, para que confesemos nuestros pecados. Hay muchos otros textos, por ejemplo, Mateo 3, 5, 6 dice que acudían a él toda Judea, toda la región alrededor del Jordán, y confesaban sus pecados y eran bautizados en el río Jordán, ¿cierto? Acá estamos hablando de Juan el Bautista, ¿no es cierto? Que antes del bautismo las multitudes se bautizaban, pero primero confesaban sus pecados. No llegaban confesados. Los confesaban ahí delante de Juan, pero también delante de todos los que estaban ahí alrededor. Uno puede decir, bueno, pero eso era con Juan el Bautista. Ahora es diferente. No. En Hechos 19 Jesús ya había muerto. Pablo ya estaba, ¿no es cierto?, predicando en Europa. Y dice que también muchos de los que habían creído continuaban viniendo y confesaban y declaraban las cosas que practicaban. Es decir, la confesión pública. Pablo predicaba y la reacción instantánea era arrepentirse y confesar. Pero lo que debemos entender es que la confesión no es un hecho histórico, querido hermano. No, sí, yo ya yo una vez confesé. Yo sirvo al Señor hace 30 años y cuando yo me convertí confesé todos mis pecados. Y desde ahí un santo. Nunca se equivocó, nunca pecó en 30 años. Ahora, ¿por qué esto habla también de autoridad y sujeción? La autoridad y sujeción acá es muy importante porque es verdad que nosotros somos discípulos de Cristo, lo hemos visto en el tema del discipulado, pero también es fundamental estar bajo sujeción. Es decir, es fundamental que nosotros demos cuenta a otra persona de lo que estamos haciendo y debemos obedecer, porque, querido hermano, hay una verdad del porte de un iceberg. La obediencia siempre trae bendición. Amén. En la obediencia siempre hay bendición. Obedece a tu jefe, aunque sea lo que sea, va a traer bendición a tu vida. Obedece a las autoridades, no importa de lo corrupto que puedan ser, a ti te va a traer bendición la obediencia. Sujétate a tu autoridad espiritual y te va a traer bendición sobre tu vida. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque resulta que cuando una persona confiesa, tiene la costumbre de confesar, generalmente quien es tu cobertura te da una palabra de dirección. Pero ¿saben qué? En la mayor cantidad de personas esa palabra entra por aquí y sale por acá. Entonces después a la semana siguiente están con el mismo problema. Por ejemplo, una pareja de jóvenes, hoy pecamos,
que nos dimos unos besos y pecamos. Bueno, no estés nunca más solo con tu novia hasta que te cases. Entró por acá, le salió por acá. A la semana, ¡ay, que pecamos de nuevo! ¿Y por qué si yo les dije que no estuvieran solos? ¿Cómo? Ah, es que estuvimos solos. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Desobediencia, porfiado. Si uno le está dando un consejo, pero ¿para qué me piden consejos si no van a hacer lo que uno le está diciendo? Claro, uno no es Paco, no lo va a meter preso porque no te obedeció. Pero por algo cayó de nuevo. Si nosotros fuéramos obedientes, queridos hermanos, no pecaríamos. O pecaríamos muchísimo menos de lo que pecamos. Pero como somos porfiados, a la esposa le decimos, no discutas con tu esposo. Pero vale con discutir con el esposo. Al esposo le damos otra dirección, dale con la misma tontera. Al joven le decimos, haz tal cosa, no la hace. Al hermano que le gusta el copete, deja de tomar. Cree que es una frase. No, le estamos diciendo deja de tomar, y deja de tomar significa deja de tomar. Significa no vuelvas a tomar nunca más. Pero vuelve a tomar. ¿Cómo se llama eso? Desobediencia, po. ¿Cómo va a dejar de pecar si no obedece? Pero si la persona dice, no, yo me sujeto directamente a Dios, claro, re fácil. Nadie te dice nada. Yo me acuerdo cuando me casé, lo primero que me dijo Jerry, me dijo, mira, tu esposa está ahí para decirte todo lo que no quieres escuchar. Porque la única persona que te conoce de verdad es tu esposa. O sea, les digo yo de repente, la Pamela ahí está, y yo, me gustaría tener una varita mágica así para, ¡pum! Pero yo sé que está ahí porque es la única persona que me conoce. Hermanos, obediencia y sujeción. Obediencia y sujeción. En primera de Juan 4:20 dice que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto. Nosotros decimos en comunidad, si no eres capaz de sujetarte a tu hermano a quien ves, no eres capaz de sujetarte a Dios a quien no ves. Por eso en Romanos 13:1 dice, sométanse todas las personas a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. ¿Cuánto más dentro de la iglesia, queridos hermanos? El tema de la autoridad es ampliamente desarrollado en la Biblia y Dios es muy sensible a la sujeción. Porque Jesús mismo se sujetó en todo al Padre. Y nos enseñó que nosotros también teníamos que sujetarnos en todo al Padre. Y por otro lado, también nos dijo que teníamos que llevar nuestra vida en luz, porque somos hijos de la luz y no de las tinieblas. Si vamos a andar en luz, debemos partir
por andar en luz con aquella persona que Dios ha puesto como nuestra autoridad, es decir, el discipulador. En primera de Juan 1, 6, 7 dice que si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero hay que andar en luz. Y andar en luz, querido hermano, significa que tienes que sacar todo lo que hay en tu vida. Hablar todo lo que hay en tu vida. Confesar todo lo que hay en tu vida. Andar en luz no es una opción para el cristiano. Es un mandamiento del Señor. Es propio de la vida nueva que hemos recibido del Padre. No nos engañemos. Sujetémonos los unos a los otros en el temor del Señor. Y seamos sujetos a quien el Padre nos ha puesto para que cuide nuestra vida. Porque Él nos va a ayudar a crecer en Cristo. ¿Cuál es la única tarea que tenemos en nuestra vida? El propósito eterno de Dios. Llegar a ser como Jesús. Pero necesitamos que alguien nos mentoree, que alguien nos enseñe, que alguien nos ayude. Y para que alguien nos pueda ayudar tenemos que andar en luz. Yo tengo que decirle que tengo problemas con las platas. Tengo que decirle que tengo problemas con los vicios. Tengo que decirle que tengo problemas con levantarme temprano, con trabajar. Tengo que decirle que tengo problemas con mis ojos, que a veces veo cosas que no debiera ver. Tengo que decirle para que me corrija y para que me ayude y para que me dé dirección. Y después tengo que obedecer la dirección. Porque si no obedezco la dirección que me está dando, ¿para qué fuiste para allá? Yo me acuerdo cuando todavía no era cristiano, y veía las famosas películas de Woody Allen. ¿Saben lo único que me acuerdo de las películas de Woody Allen? Es que llevaba 20 años yendo a terapia con el psicólogo. En todas las películas. ¿De qué te sirve ir 20 años al psicólogo? El psicólogo vive del tipo. ¿Y por qué creen ustedes que el tipo va 20 años al psicólogo? Mi conclusión, no sé si es verdad, pero mi conclusión es que no le hace caso. El psicólogo le dice qué hacer y el tipo no lo hace. Entonces, obviamente, vaya a seguir 20, 30, 40 años con el psicólogo. Y no hay ni un cambio. Pero si confesamos nuestros pecados a nuestra coyuntura nos va a ayudar, queridos hermanos. Ahora, a veces la gente dice, sí, pero el secreto confesión. Mi hermano, el secreto confesión es un tema de la Iglesia Católica, no tiene nada que ver con la Iglesia de Cristo. Ahora, lo que sí tenemos que tener claro es que cuando alguien te confiesa un pecado, tú estás entrando en tierra santa. Porque la persona no te está confesando el pecado porque tú eres quien eres. De hecho, ¿no es cierto? La típica es, no, yo no me confieso porque el otro es más pecador que yo. No. No te están confesando un pecado porque tú eres más santo. Te están confesando un pecado porque tú has sido designado por Dios para escuchar ese pecado. Por lo tanto, estás entrando en tierra santa. Debemos inclinarnos delante de la santidad de Dios. No es para juzgar lo que te están diciendo. De hecho, cuando tú recibes un pecado, una confesión, no es para juzgar lo que estás recibiendo. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote se purificaba a sí mismo primeramente antes de recibir la confesión o las ofrendas del pueblo.
Y cuando sacrificaba delante del Señor las ofrendas, este debía ser puro o moría de manera inmediata. De igual forma, nosotros tenemos que llegar preparados a cuenta con el Señor antes de escuchar a un hermano. Y segundo, debemos tener temor reverente ante la confesión del hermano. No podemos tomar nunca a la ligera una confesión, porque sabemos que Dios es el juez que va a velar por mi hermano en contra mía, si yo no soy extremadamente cuidadoso con la confesión que he recibido. Al recibir una confesión, debo, primero, no hablar de ella sin el consentimiento de mi hermano, salvo que esto esté afectando la vida de otro hermano gravemente. Es decir, una confesión no se comenta, no se conversa, ni siquiera con la esposa. Si fuese algo muy grave que afecta la integridad de otra persona, debemos decirle al hermano, ¿sabes qué? Esto yo lo tengo que abrir. No con cualquiera. Siempre decimos, ¿con quién lo puedo abrir? ¿Con el que está involucrado o con aquel que puede ser parte de la solución? ¿Amén? ¿Con quién se puede abrir? Con el que está involucrado y con el que es parte de la solución del problema. Pero siempre diciéndole al hermano que va a ser así y con la aprobación del hermano. Ahora, si el pecado afecta a otra persona, el hermano debe restituir la falta, como ya lo leímos, ¿no es cierto? Y si el pecado afecta la vida de la persona que escucha la confesión, éste puede pedir el permiso para abrir el asunto a un hermano mayor para recibir cobertura. A veces hay una persona que te confiesa algo que es muy fuerte, que es muy complejo, que es muy difícil. Entonces yo puedo sujetárselo a mi coyuntura para que me ayude con esa confesión que me queda grande, por llamarlo de alguna manera. Pero no estamos para juzgar, sino para ayudar. Nosotros somos puente entre Dios y el hermano arrepentido. Debemos aconsejarle, animarle y restaurarle. Amén. Y práctico. Cuando nos convertimos al Señor, muchos de nosotros entendimos que el tema de la confesión antes del bautismo, debíamos poner nuestra vida en luz, confesar nuestros pecados a la iglesia. Algunos tuvimos que restaurar también lo que habíamos hecho mal para cambiar nuestra vieja manera de vivir en una nueva manera de vivir. Pero sabemos que todos pecamos, que cada día pecamos, que estamos lejos de ser perfectos. Por lo tanto, ¿qué hacemos cuando pecamos? La confesión no debe ser, como dije, un acto histórico, sino debe ser una costumbre. El Aldrich siempre nos contaba que él conoció una persona que era muy especial en Estados Unidos y todo el mundo lo admiraba como pastor. Y un día le preguntaron por qué él era como más santo que el resto de los pastores de Estados Unidos. Y este hermano respondió, porque yo me confieso todos los días con el Señor. Todos los días abro mi vida y pido perdón. Él sabía que era un pecador. Pero todos los días tenía la costumbre de confesar sus pecados. Pero nosotros a veces nos vamos a acostar, hemos metido las patas hasta el fondo en el día y nos vamos a acostar y dormimos como angelitos. Pero hay un dicho que dice que, ¿cómo es que dice? El ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Ah? No está viendo su propio pecado, entonces duerme sin ni un drama. Pero si nosotros tuviéramos los ojos de Dios, querido hermano, antes de acostarte, ¿qué harías? Cerrarías la puerta, te arrodillarías, llorarías delante del Señor, le pedirías perdón
llamarías a un hermano para que te ayude y después te irías perdonado a la cama. Hay 3 pasos importantes dentro de la confesión. La primera, como dije, es la confesión antes del bautismo, cuando abrimos nuestra vida a la iglesia, recibimos el perdón de Cristo por medio de un hermano que oró por nosotros y nos aconseja cómo avanzar en nuestra vida cristiana. La segunda confesión es la confesión diaria delante del Señor por pecados menores. Claro, no hay a estar llamando por teléfono al pobre discipulador todos los días, no, es que sabes que quebré un huevo de mi señora, no, es que lo... O sea, por cosas pequeñas. Sabemos que los pecados son todos iguales, pero está llamando a cada 5 minutos, ¿no es cierto?, para darle la lata. No, hay cosas que yo las puedo arreglar con el Señor rápidamente. Y tercero, son esos pecados donde no nos podemos quedar callados. Regularmente son nuestras debilidades, queridos hermanos. Los pecados recurrentes. Los pecados que nos apartan del Señor, que ofenden al Señor, que ofenden a nuestros hermanos. Esos son los pecados más difíciles de confesar, como dije, por el orgullo, por la incomodidad que significa, por nuestra poca rigurosidad con el pecado. Si esto lo confesamos con nuestro discipulador, o con el hermano ofendido, o con el esposo, con la esposa, o con los hijos si es necesario. ¿Quién le ha confesado a los hijos sus pecados? Hermano, si tú le mientes a tu hijo, tú tienes que ir y decirle, hijo, sabes que te mentí, te pido perdón, me equivoqué y quiero que me perdones. Fundamental. Porque un pecado no confesado es un pecado no perdonado. ¿Amén? Ahora, ¿por qué digo eso? Porque yo te digo yo también soy pecador. Si no, por eso que puedo hablar de esto. Y a veces cuando uno comete un pecado, uno dice, me voy a quedar calladito. Y de total después se va a olvidar. ¿Ah? Todo el mundo se olvida, menos Dios. Hasta tú te puedes olvidar del pecado, pero Dios no se olvida. Y acuérdate de esto. Pecado no confesado, pecado no perdonado. ¿Amén? Repitámoslo, porque vale la pena esto. Pecado no confesado es pecado no perdonado. ¡Wow! ¡Wow! ¿Por qué Ananías y Zafira se fueron para abajo? Porque no confesaron. ¿Qué hubiera pasado si hubieran dicho, no, sí, la verdad es que lo vendimos en 100 y te damos 50, perdona, me equivoqué por mentir? El Señor lo habría perdonado, no habría pasado nada. No pensemos que el tiempo olvida todo. Algún día tendremos que dar cuenta del Señor por todos los pecados no confesados. El reino de Dios no existe, esa figura legal que existe en nuestro organismo jurídico que se llama prescripción. ¿No? Cuando, ¿no es cierto?, el tipo roba, pero después de 5 años prescribe. Así que no tiene que pagar nada. Pero no, pues en el Señor no es así. Las cosas no prescriben. En 1 Corintios dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, porque ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estos eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, no nos engañemos, no seamos presa de los engaños de Satanás, porque a Dios no se le puede burlar. Ahora alguno puede decir, ¿y entonces qué tengo que confesar? Si alguno no sabe que tiene que confesar, puede pedir el puerta, camino y meta. Todos lo tenemos. Y el que no lo tiene, pídalo porque lo tenemos en digital.
Así que le puede llegar hasta el teléfono y ahí lo puede leer. En el número 2, que dice la vieja y la nueva vida, tenemos una lista bien larga de pecados que podemos revisar en nuestra vida. Habla de la impureza sexual, que es un tremendo capítulo, tiene muchas cosas. Materialismo, avaricia, enojo, ira, vocabulario perverso, falsedad, mentira, ocultismo, pesimismo, vicios, devolver mal por mal, ser rencoroso, ser vengativo, la injusticia. No es todo, pero es una buena guía para ponerse a cuenta con el Señor. En resumen, queridos hermanos, valoremos el llamado que nos hace el Señor a confesar nuestros pecados y a sujetar nuestra vida a nuestros hermanos mayores, para que estemos siempre a cuenta con el Señor, para que podamos ser edificados y podamos llegar a ser como Cristo, andando en luz, denunciando el pecado, denunciando a Satanás en nuestra vida. Humillemos la carne, no seamos orgullosos, seamos un libro abierto, primero con nuestra esposa o esposo, luego con nuestra coyuntura, con nuestra familia, con nuestros hermanos. No saquemos cuenta, sino que seamos obedientes. No vale la pena ocultar nada porque la palabra dice que todo será puesto en luz en el juicio final. Más vale ponerse rojo acá, con los grupitos de hermanos que somos, en el grupo en casa, que no son muchos, y no ante los miles y miles de millones que vamos a estar frente al trono de Dios. Yo siempre me imagino, dice que la vida va a aparecer delante de tus ojos, va a estar así, ¿no es cierto?, parado, los miles de millones que están en el juicio, y de pronto aparece tu vida en una pantalla Technicolor, Dolby, como el Cinerama, ¿no es cierto?, cuando existía el Cinerama, ¿no es cierto?, así, pantalla gigante. No va a ser de 56 pulgadas, ni de 68, ni 78, ni de 80, ni de 90. Va a ser de como de 2 kilómetros por 2 kilómetros. Y lo van a ver todos. ¿Y qué va a aparecer en esa pantalla? Todo lo que no confesaste, querido hermano, porque lo confesado el Señor ya se olvidó, ya se pagó. Pero lo que no está confesado va a aparecer en esa pantallita. Yo no sé si a ustedes les da temor de Dios, pero a mí me da pánico que aparezca y qué vergüenza. Y lo peor de todo es que esos hermanos te van a ver por la eternidad. Sí, estás en el cielo, pero oh, te pasaste lo que hiciste. Te pasaste. Qué vergüenza. En cambio, el grupo casa somos 10, 12. ¿Ah? Tienen mala memoria. En 4 años más ni se van a acordar lo que dije. No, querido hermano. Los pecados confesados van a ser perdonados y olvidados. Entonces preguntémonos, queridos hermanos, ¿cuánto tiempo hace que no confieso mis pecados? ¿Me estoy acostumbrando a vivir con mis pecados? ¿Los tengo guardaditos en el closet? ¿Seguros? ¿Para que no se pierdan? ¿Para llevármelos a la eternidad? ¿O nos vamos a deshacer de esos pecados que no hacen otra cosa que darnos vergüenza? ¿Qué piensa Dios de lo que estás haciendo? Dios, si Dios estuviera acá y te dijera, ¿qué diría? No, tranquilo hermano, ¿estáis súper bien? O te diría, no hermanito, llega a la casa y empieza a escribir lo que vas a tener que confesar. Amén. El mayor regalo que el Señor nos ha dado es el poder confesar. Los árabes, los musulmanes, cuando mueren,
no tienen ni idea si van a ir al cielo o al infierno. Por muy fanático religioso que sea el árabe musulmán, si tú le preguntas, ¿tú vas a ir al cielo? Él te va a decir, solo Alá sabe. Esa es la respuesta que te va a dar. Porque no saben. Porque el Dios que tienen ellos es un Dios caprichoso. En una de esas te perdona y en una de esas te condena. Pero nosotros tenemos un Dios fiel que dice que si confesamos nuestros pecados, el Señor es justo y fiel para perdonarnos de todos nuestros pecados y librarnos de toda nuestra maldad.